Ok, bueno, pues como comentábamos la sesión pasada, donde vimos una muy breve historia como de la microbiología, ¿no? Desde el debate de la generación espontánea, cómo fue cambiando la visión, un poco de cómo se originaban los microorganismos, algunos de los experimentos que pusieron en duda el debate, la generación espontánea y cómo surge de pronto también el estudio de los microorganismos desde el área clínica, ¿no? Y que después, digamos, ya en la microbiología moderna tiene otro sentido, ¿no? No solo patológico, de buscar o relacionar o asociar un microorganismo con una enfermedad, sino verlo un poquito como también desde el aspecto ecológico, ¿no? De hecho, hay ya ahora también ecología de enfermedades, ¿no? Porque se sabe que de pronto también las interacciones que puedan surgir entre los microorganismos que están en nuestro cuerpo, pues pueden llevar a estados de disbiosis que se llaman, ¿no? O sea, como de desequilibrio y que puedan causar enfermedades. Entonces, para que también no pensemos, ¿no? O no nos quedemos con esta idea de que todos los microorganismos son patógenos, ¿no? O que hablar de bacterias es hablar de enfermedad, sino que sabemos ahora, justo con el desarrollo de técnicas como la secuenciación masiva, nos han permitido ver que existen, pues en realidad nosotros estábamos como súper ciegos, ¿no? Porque vemos solo un pequeño fragmento de la gran diversidad que existe, ¿no? Les decía que cerca del 90, y hay algunos datos que son un poquito más, más laxos, otros más conservadores, pero cerca del 90% de las especies microbianas, de las cuales tenemos ahora registro, no las podemos cultivar, ¿no? Y aquellas que se han cultivado, las que se han hecho como el esfuerzo de cultivarlas, pues son principalmente aquellas que causan enfermedades. Entonces, o que son útiles en la cuestión de producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, Bacillus subtilis, los lactobacilos, ¿no? Que hay en el yogurt, en el Yakult, que tienen o que producen queso, ¿no? O sea, que tienen como alguna aplicación biotecnológica. Sin embargo, pues de la otra diversidad, pues no sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces, hablábamos también de la diferencia de la generación espontánea y la teoría de la biogénesis. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la teoría de la generación espontánea y la biogénesis? Sí, Fer. Pues según yo recuerdo, la generación espontánea decía que la vida se originaba así como un organismo totalmente de la nada y la biogénesis proponía o sea, a partir de materia inanimada se formaron las nucleobases que dieron paso a la ARN y así consecuentemente. Exacto, ¿no? O sea, como que la principal diferencia es que, o sea, sí es cierto que a lo mejor, digamos, la teoría y que nosotros ahora tenemos como cierta, ¿no? Porque sabemos que la ciencia va cambiando a lo largo del tiempo, pero digamos que lo que ahora conocemos o creemos que es la verdad, ¿no? Es que sí, la vida surge de materia inanimada, ¿no? O sea, de diferentes moléculas que por sí pues no tienen vida, ¿no? Sin embargo, sabemos que esto llevó un proceso de que se juntaran algunas moléculas, que se separaran, muchos intentos no exitosos hasta que se desarrollaron moléculas que originan la vida, que vamos a hablar de ellos, ¿no? Que les llaman building blocks o pues sí, ¿no? Como los bloques de ensamble, ¿no? Imaginemos como un Lego, ¿no? Diferentes figuras, formas de los Legos que se juntan, que se separan y que de pronto en
en alguno de estos ensambles exitosos, pues surge la vida. Sin embargo, la generación espontánea lo que piensa es que surge de materia inanimada, pero todos los días, ¿no? Después de la lluvia, después de que dejo la carne podrida, en ese momento surge la vida, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y nos vamos a meter un poco como al tema de la astrobiología. Entonces, un poco es como cómo llegamos al momento actual, ¿no? ¿Qué conocimiento tenemos de la vida al día de hoy? Em, ¿Cuál es la historia de la evolución de la vida en la Tierra? Un poquito, ¿no? Igualmente, o sea, nos vamos a clavarnos, hay una materia totalmente dedicada a la astrobiología cuando lleven sus optativas, pero bueno, decir que la astrobiología no es para nada como una ciencia nueva, ¿no? Metrodorus, que es como pues hijo académico de Demócrito, a lo mejor se acordarán de Demócrito, el de la teoría atómica de la materia, tal vez se acuerdan de eso. Bueno, Metrodorus decía que pues tal vez había vida si hay vida en este planeta, pues seguro también lo habrá en otros, ¿no? Lo decía de una manera pues como con sus analogías, ¿no? Como pues es muy extraño encontrar un maíz creciendo solo en el campo, ¿no? Entonces, en alusión a que así como vemos no es maíz, pero este es como trigo, este, así como vemos este trigo creciendo, pues imaginando que estas son el universo, pues seguro habrá otros planetas que también tengan vida, ¿no? Entonces él ya se planteaba esto pues desde aquellos tiempos. Ujú. Ahora, yéndonos un poquito más adelante, ya en la época del Renacimiento, en el siglo XVI, este señor Giordano Bruno se considera el primer astrobiólogo. Eh, Él lo que decía es que había varias tierras orbitando sus ejes, ¿no? Decía que en el espacio pues había incontables constelaciones, había soles, y que pues nosotros no podemos ver, digamos, los otros planetas, porque solo podemos ver la luz que emanan esas estrellas, ¿no? Que serían los soles de los diferentes sistemas, pues sí, diferentes sistemas solares que existen en la galaxia, ¿no? Entonces, y que los planetas pues permanecen invisibles porque son pequeñitos y oscuros. Y en realidad pues ahora lo que sabemos un poco es eso, ¿no? Que pues lo que nosotros vemos de pronto ahí como estrellas, pues son estos astros que pudieran o no ser parte de un sistema, ¿no? De su propio sistema solar, y que dependiendo de la intensidad o del tipo de color de luz que emiten estas estrellas, pues sabemos que si son estrellas nuevas, si son estrellas más o menos viejitas, ¿no? Ustedes que saben, por ejemplo, de nuestro Sol, ¿es una estrella nueva o es una estrella que ya va en decadencia? Creo que se considera relativamente nueva, ¿no? Mm, No, se supone que es una estrella que ya está pues hacia su declive, ¿no? Por eso también es que es de ese color, como así anaranjado. es. Sí, 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 sí. Las estrellas que son más nuevas emiten, o sea, son como más blancas, de luz azul, y la nuestra que emite, pues, justo esto, que tiene estos tonos más rojizos, anaranjados, pues nos habla de una estrella vieja, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los tiempos este, en el espacio, pues son muy largos, ¿no? O sea, son muy relativos. No podemos decir que le quedan 5 años al Sol, o sea, le quedan miles de años, pero sí, en ese sentido es una estrella que va a colapsar, ¿no? O sea, lo que se cree es que se están acercando, se empiezan a acercar los planetas y eventualmente ustedes recordarán la teoría del Big Bang, ¿no? De cómo se crea o se crean el sistema, pues
eventualmente se supone que también, ¿no? O sea, va a explotar y esa materia dará origen pues a, a otro tipo de planetas, de constelaciones, ¿no? Entonces, bueno, este señor Giordano Bruno, su historia es muy fea porque, pues, justamente por estas aseveraciones que hacía, pues desató la ira de los religiosos, ¿no? Y muere quemado en la hoguera por decir esto, ¿no? Que existen otros planetas, otros soles, no les gustó en aquella época, ¿no? Quizá el personaje que conocemos más en este sentido es Galileo Galilei, ¿no? Y su descubrimiento o el invento del telescopio. Entonces, pues es aquí es que surgen más especulaciones, ¿no? Porque Galileo, de hecho, pudo ver varias de las lunas o satélites naturales de Júpiter, ¿no? Creo que tiene como 70, algo así, tiene muchísimos, pero él pudo describir estos, ¿no? Calisto, Europio, sin embargo, sabemos que también como que fue muy cuestionado por la iglesia, ¿no? Entonces, pero él decía que sí, o sea, se podían observar planetas alrededor de las estrellas y que no se sabía cómo eran sus ambientes, ¿no? Eh, Posteriormente hay un personaje que se llama William Herschel, que, que pues se dedicaba a observar la luna, ¿no? Y a lo mejor sabrán de estas personas que se dedican a observar la luna, les dice lunáticos, pero él decía que los cráteres que podemos observar en la luna eran producto de los lunarios, ¿no? Personas que vivían en la luna. Y que era pues un trabajo de inteligencia, ¿no? Porque veía como formas muy, por ejemplo, muy circulares, ¿no? Decían, estas formas son muy perfectas como para que hayan sido solo accidentes, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sabemos que son impactos de asteroides, ¿no? Todavía no sabemos si en algún momento en la Luna, pues hubo vida o hay o habrá, ¿no? Es algo que no, pues no tenemos todavía ese conocimiento, aunque también sabemos que ya hay, se está empezando a lotificar la Luna, ¿no? Hay personas que bueno, como ya nos acabamos este planeta, eh, pues piensan que se pueden ir a vivir a la luna, ¿no? A lo mejor han visto esas noticias también. Pero bueno, eh, digamos que él sí decía, no, pues eso no podría ser, no puede ser de procesos naturales, ahí debe de haber vida, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar también la vida en otros planetas, ¿no? Ya desde, como les decía, desde Metrodorus se empieza a cuestionar. Luego, Percival Lowell ve este tipo de grietas, ¿no? En Marte y dice que son evidencias de agua ancestral, algunos canales que existen en Marte, ¿no? Sin embargo, bueno, se sigue investigando, o sea, se sabe que de pronto sí pudieron existir ríos en Marte, ahorita vamos a ver algunas otras evidencias, ¿no? Pero pues a lo mejor ustedes de lo que saben, ¿no? De esta sopa primigenia, ahorita vamos un poquito a ella, pues quizá el elemento clave que se está buscando en otros planetas para saber si tienen o no vida, pues es el agua. El agua pues es necesario para la vida como la conocemos ahora, ¿no? Sabemos que eh, pues quizá estas moléculas que de pronto interactuaron necesitaban un medio, ¿no? Para encontrarse y pues esa era el agua, ¿no? Entonces, en este mismo sentido del agua, en Marte, en este caso, no sé si han visto esta imagen del cráter G0, que dicen que es un río antiguo, ¿no? Quizá han visto cuando desemboca un río, ¿no? Que se forma en la playa o que va y desemboca en algún mar, se forman estas estructuras que se llaman deltas. Entonces,
digamos que esta es una de las pruebas que ponen los astrobiólogos como una evidencia de ríos antiguos en Marte, ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo que podamos creer, ¿no? O separar lo que nuestra imaginación quiere creer o lo que no, pues están estas evidencias, el telescopio que nos ha permitido ver más allá, ¿no? Las misiones que también nos empiezan a mandar imágenes como estas, ¿no? Del río antiguo. Entonces, digamos que la astrobiología, por un lado, o sea, como que sí es una ciencia filosófica y especulativa, ¿no? Porque pues cuestiona, pues, qué es la vida para empezar, ¿no? Pero también es una ciencia empírica, ¿no? Basada en datos y en este tipo de observaciones. En ese sentido, y regresando a la biogénesis, ¿no? En 1952 se acordarán de a lo mejor del experimento de Uri Miller, donde, eh, donde se retrata o se trata de simular la atmósfera temprana. ¿Alguno de ustedes sabe de este experimento? No, Sí. ¿Sí? ¿Nos quieres contar lo que te acuerdas? Bueno, lo que me acuerdo es que trataban de imitar las características que tenía la Tierra. Por Ajá. ejemplo, la actividad eléctrica por los rayos y así cosas demás. Ujú. Bueno, el líquido representaba el mar con diferentes elementos. Sí. Y bueno, el chiste es que era poner a hacer reaccionar esos elementos para obtener otros compuestos. Así es, ¿no? En este experimento, hay, como ustedes ven, hay un matraz y aquí esto rojo, lo que significa, pues es que es una fuente de calor, ¿no? Entonces, como ustedes leyeron en algunos de los artículos, cómo era la Tierra primitiva, ahorita ustedes van a desarrollarlo un poco más, eh, pues era una tierra pues que se acababa de formar, estaba caliente, como dice Aldo, pues estaba el mar, ¿no? La tierra se empezó a formar luego, pero la tierra me refiero como a las partes de superficie, ¿no? Terrestre, suelo, montañas, no de planeta, ¿no? Entonces, en este espacio, pues, había muchísimo calor y pues vapor de agua. Entonces, lo que tratan de hacer Ura y Emily en este experimento es tratar de semejar esas condiciones que había, ¿no? La atmósfera temprana. Y entonces tratar de descifrar cómo es que se podrían generar, pues, aquellas, lo que les digo, ¿no? Estos building blocks, ¿no? Esos bloques de la vida que sabemos que son, por ejemplo, el DNA, el RNA, los aminoácidos. Y entonces ellos tenían, pues aquí vapor de agua, pero también metano, tenían amoníaco, hidrógeno, ¿no? Que se sabe, se cree que son de los gases más abundantes en ese entonces. Y entonces con estas descargas eléctricas que también tienen que ver con impactos, por ejemplo, de asteroides, etcétera, diferente energía que llegaba al planeta, pues se podían generar algunos aminoácidos, ¿no? Hay gente ya después que empieza a cuestionar como este experimento eh, referente, sí, y seguramente lo vieron cuando ustedes empezaron a investigar sobre en sus ensayos, ¿no? Sobre qué elementos o qué compuestos deberían de existir en esa atmósfera primitiva para realmente generar estos bloques de vida, ¿no? Entonces, bueno, actualmente creemos que es otra composición y no exactamente la que Urey y Miller nos proponían, ¿no? Pero digamos que es uno de estos experimentos base para tratar de replicar esa atmósfera temprana y tratar de descifrar cómo es que se generan estas biomoléculas. Uh-huh. Ahora, regresando un poquito y como en el sentido de evidencias que tenemos,
¿no? Digamos que ya en la cuestión como en la escala del tiempo, en 1982 se descubren estos microfósiles, ¿no? En Apex Chert, en Australia, esta es digamos, el original, ¿no? Y datan más o menos de 3.5 billones de años. Eso es algo muy importante porque a lo mejor ustedes recuerdan de cuándo se origina la vida en el planeta. Si no, ahorita lo vamos a retomar. Y esta es como la reconstrucción, ¿no? Ya se supone que es una bacteria, que es multicelular. Si ven, tiene varios pedacitos, ¿no? Que cada una es una célula. Entonces, bueno, sabemos que esta es una como forma más compleja, y algo que ha sido complicado como para determinar el origen de la vida en la Tierra, pues es justamente la evidencia fósil, ¿no? Sabemos que quizá los primeros organismos pues eran algo parecido a las bacterias, a las arqueas, pero pues sabemos que tampoco, o sea, no tienen huesos de los cuales se puedan quedar algunas impresiones, ¿no? Restos fósiles como para decir, ok, esta era una bacteria, ¿no? Sin embargo, digamos que el evento más antiguo que se tiene y que se cree que es una bacteria, pues es ¿no? Y que la verdad es demasiado antigua y que coincide un poco con lo que nosotros creemos ahora, que es el inicio de la vida en la Tierra. Ahora, no sé si conocen estas expediciones de Viking, el 1 y el 2. Es de los años 70, entonces a lo mejor no lo tienen como muy presente. ¿Han oído hablar de estas expediciones? Creo que fueron de las primeras, ¿no? Uh-huh. Sí. Son justo como experimentos, los primeros experimentos o las primeras expediciones en la superficie de Marte. Obviamente son el Viking 1 y el 2, que fueron de las primeras, pues no eran tripuladas, por supuesto, ¿no? Ya ahora envían otro tipo, o sea, otros robots, incluso han enviado varias cosas, ¿no? A Marte y a la Luna, ¿no? Por ejemplo, algodón. ¿Saben que han enviado algodón a la Luna para sembrarlo? Y parece que sí crece. Entonces, bueno, estas son de las primeras expediciones, vean, en los años 70, que tampoco es así hace muchísimo tiempo, ¿no? En este mismo año, bueno, no en este mismo año, 4 años después, mandan la señal de Arecibo. Esta es una señal de radiotelescopio que está muy interesante, que mandan diferentes investigadores, entre ellos Carl Sagan, que seguramente lo han escuchado como en estos temas, y lo mandan a un cúmulo globular, es un cúmulo de estrellas, que se llama M13, ¿no? Está como hacia la constelación de Hércules. Si a ustedes les gusta como esta parte de los astros, a lo mejor saben dónde está, pero pues este cúmulo está a 25,000 años luz de aquí, ¿no? Entonces sí está bastante lejos, esto va a llegar quién sabe cuándo, pero es uno de los intentos de comunicarse con posible vida extraterrestre, ¿no? Entonces este mensaje es muy interesante porque mandamos como todo lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, acá en Rosita están los números del 1 al 10. Aquí, por ejemplo, está codificado el número atómico de diferentes elementos biológicos como glicina, como alguna glucosa, azúcares, los azúcares y las bases que hay en los nucleótidos de DNA, ¿no? La ribosa, la desoxirribosa, adenina, timina, guanina, citosina, todo esto está aquí. Por ejemplo, la estructura, ¿no? De la doble hélice del DNA, el número de nucleótidos que tiene nuestro genoma, ¿no? La figura de un humano, cómo somos, cuánto medimos, cuántos eran en aquel entonces, ¿no? Esta señal de Arecibo
se lanza desde Puerto Rico. Cuántos se dan en 1974, cómo nosotros conocemos el sistema solar, ¿no? O sea, como que les estamos diciendo, vean todo lo que sabemos, ¿no? La propia estructura del telescopio de Arecibo, ¿no? Cuánto mide ese telescopio, en fin, bueno, me parece que es algo interesante y que de hecho se retoma en una película, no sé si han visto la película de Píxeles. Un poco trata de eso, ¿no? Como de mandarles ahí, según mensajes, a lo mejor no lo han visto, pero que se supone que los extraterrestres lo toman como un reto, ¿no? Pero esos mensajes eran juegos de arcade, como Pac-Man y eso, ¿no? Y a lo mejor ya están grandecitos para ver esta película, pero es un poco como esta idea, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues vamos, en esta temporada, por ejemplo, vean esta imagen de Enceladus, que es una luna de Saturno, donde parece que tiene geysers, ¿no? Como que están expulsando lo que pareciera vapor de agua. Ujú. Luego en Titán, ¿no? Que es otra luna de Saturno, ven que tienen estas imágenes de ríos de metano líquido y otros hidrocarburos. Y bueno, antes se creía que no podía haber vida en metano como tal, pero sabemos que ya vamos a ver a las bacterias metanógenas, ¿no? O incluso lo que alguna compañera nos comentaba en la primera sesión, ¿no? De hongos que crecen en hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, como el petróleo, bacterias que lo hacen también y que se lo comen, ¿no? Es su sustrato. Entonces, sabemos que hay vida que podría estar en estos ambientes, ¿no? Y entonces, de ahí que empieza la búsqueda de los planetas tipo Tierra, ¿no? Le llaman Earth-like planets. Entonces, un poco es como ver qué dio origen a la vida en la Tierra, la vida como nosotros la conocemos, y buscar esos elementos en otros planetas que pudieran, albergar vida, ¿no? O sea, como decir, pues no estamos solos, seguro hay más, no somos los únicos, probablemente en las posibilidades que hay, la cantidad de planetas que existen, pues seguramente en alguno de esos debe de haber vida, ¿no? Entonces, parte de la astrobiología, y por ahí, ahora no me acuerdo, pero había una compañera que estaba como interesada en esto, pues sabrá que es una ciencia, pues sí, ancestral. Ya vemos algunos de los antecedentes, ¿no? De Metrodorus, pues porque también parece que no es absurdo pensar y que las personas pues desde el principio de los tiempos se hayan cuestionado que pudiera existir vida en otro planeta, ¿no? Sin embargo, pues sí se llena de mucha evidencia científica, y varios de estos cuerpos, ¿no? Para empezar, en nuestro sistema solar, en búsqueda de vida, ¿no? No sé si ustedes vieron esto en la Gaceta, me parece que es del 2019, quizá, 2020, tal vez febrero de 2020, que sale en la Gaceta eh, esta investigación que hacen desde algunos investigadores, obviamente en NASA, pero algunos investigadores en la UNAM, donde entre los cuales se encuentra la doctora Antígona Segura. No sé si hayan oído hablar de ella. Ella es física y está muy enfocada pues justo en la astrobiología, y descubren esta molécula que se llama fosfina en Venus. Entonces la fosfina, a menos de lo que sabemos de esta molécula, eh, es un gas que se asocia a la existencia microbiana en la Tierra, es decir,
es un producto del metabolismo de bacterias. Y no han visto que haya otros métodos como de síntesis química, como lo que veíamos del experimento de Urey y Miller, ¿no? Al menos no se ha descrito ahora un proceso químico o físico, eh, meramente físico o químico, que pueda generar fosfina, ¿no? Sino que viene solo del metabolismo de microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, esto sugiere que probablemente pues haya vida en Venus, ¿no? Pero esta búsqueda de vida, ¿no? De algunas condiciones, de algunas moléculas en particular, es de lo que se trata o de lo que ahora, al menos ahora, la astrobiología se dedica, ¿no? Entonces, bueno, les decía que también esto tiene como un componente filosófico y a lo mejor ustedes que pues ahora van a ser biólogos, ¿no? Están en ese camino de formarse como biólogos, pues a ver, que nosotros estudiamos la vida, ¿no? Pero ustedes qué piensan que es la vida? A lo mejor tienen algunas definiciones de la escuela o las propias. Me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. ¿Qué piensan que es la vida? ¿Qué características tendría? Seguramente, no sé, a lo mejor les dijeron que, no sé, por ejemplo, que la vida, no sé, crece, ¿no? Una de las características o de las cosas que nos dicen, a lo mejor en la primaria, ¿no? Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Quizá ahora nos habrán dicho eso. Sí, Andrea, dinos. Pues sí, pienso que la vida es todo aquello que está en los árboles, de las plantas, los animales, todo. Pero yo pienso también que pues ahora la historia de la humanidad se encuentra en otro nivel, ¿no? En el que el hombre ha tratado de pues crear también vida, ¿no? Por su propia cuenta, ya no solo lo natural, sino pues sí lo artificial, ¿no? Poder ser, no sé, los robots o ese intento, ¿no? Por crear, que el hombre crea vida. Así. Ujú. Sí, sí, o sea, por ejemplo, en ese sentido, esa vida artificial a lo mejor tendría un lenguaje, ¿no? No sé, diferentes cosas en el sentido como más básico que yo les decía, a lo mejor la definición de la primaria, ¿no? La vida nace, crece, se reproduce y muere. Eh, Hay algunos que cuestionan esto, por ejemplo, el del crecimiento. Hay gente que dice, pues sí, pero los cristales, pues también crecen, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? O, por ejemplo, la vida replica, ¿no? En este sentido que veíamos del dogma central de la biología. Y pues para eso también hay argumentos, ¿no? De que los programas de computadora, como bien dices, esta vida artificial, pues también puede replicar, ¿no? En ese sentido por ejemplo, los robots pueden replicar un lenguaje, pueden replicar programas, ¿no? Que les permiten, no lo sé, hacer una actividad, ¿no? Este, incluso, no sé, podríamos pensar que la vida metaboliza, ¿no? O sea, es decir, es capaz de transformar pues no sé, la glucosa en ATP y eso a su vez después también en proteínas, ¿no? Etcétera. Entonces, que libera energía, por ejemplo, ¿no? Dicen, pues bueno, también un incendio transforma, ¿no? Metaboliza. Entonces hay varias, sí, dinos, Sebastián. Pues yo me acuerdo que a mí me lo enseñaban como que era algo que era capaz de tener metabolismo, de reproducirse, de Ajá, crecer, de desarrollarse, de excretar y ajá. este, de alimentación. No me acuerdo si eso entraba en metabolismo, pero que era o autótrofo o heterótrofo o aerobio o anaerobio, cosas así.
sí, eso entra en metabolismo y de hecho es nuestra siguiente clase, ¿no? Ahí vamos, pero vamos lento. Sí, 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 todas esas características, pero cada una de ellas siempre habrá alguien desde un área del conocimiento que te diga, sí, pero también esto otro lo hace, ¿no? Esto también crece, esto también metaboliza, ¿no? Como lo que te digo, ¿no? Por ejemplo, contiene DNA. Ahora sabemos que también, por ejemplo, hay virus de DNA, ¿no? Hay de DNA y de RNA en ese sentido. Bueno, al menos hasta donde tenemos, pues los virus no son considerados seres vivos, ¿no? Sin embargo, pues es que a nosotros como humanos, como que nos gusta eso de las clasificaciones y de encasillar, ¿no? La vida, pero bueno, lo que sea que nosotros conozcamos como vida, les voy a dar aquí como justo esta definición, ¿no? De Gerald Joyce, en este contexto de que estamos hablando del origen de la vida, ¿no? Y es un científico de la NASA que dice que es un sistema químico autosostenible capaz de someterse a evolución darwiniana. Porque bueno, ahora justo en este contexto que estamos de pandemia, pues sabemos que está mutando el virus de COVID, ¿no? Y que se están generando o sea, ya no sé en qué mutante vamos, ¿no? Me quedé en la mu, pero está la mutante alfa, beta, delta, gamma, ¿no? Está evolucionando. Ese virus está evolucionando, pero no bajo las reglas darwinianas, ¿no? Que ya vamos a ver un poco cómo es eso cuando entremos a la parte de evolución, ¿no? Entonces, quizá es una definición pues un poco amplia, ¿no? Pero pues al final sí es o sea, un organismo, un ser vivo, es un espacio que alberga reacciones químicas, ¿no? Y es capaz de autosostenerse, es decir, puede generar energía, puede hacer este metabolismo, ¿no? Que nos contaba Sebastián, y además, pues también evoluciona, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, pues a lo mejor pueden pensar que todo esto también lo hace un virus y por eso como es tan complicado de pronto definir, ¿no? O decir si los virus están vivos o no están vivos. Pero bueno, vamos a hablar ahora también, la vida pues no existe en todas partes, ¿no? Es justo de lo que estamos hablando. ¿Cuáles serían esos límites para la vida? Entonces, al menos de la vida que es como nosotros la conocemos, la vida en la Tierra tiene ciertos límites. Por ejemplo, hay valores de pH, ¿no? Donde puede vivir bueno, donde pueden habitar los seres vivos, ¿no? Ya vamos a ver de eso, aunque ahí les comentaba también las arqueas, ¿no? Que son parte de los procariontes que vamos a ver. Hay arqueas que pueden vivir a pHs de 0, ¿no? E incluso pHs muy altos, pHs 11, ¿no? Pero son muy poquitos, ¿no? O sea, pHs 14, no sabemos de ningún ser vivo que viva en ese pH, ¿no? También hay límites, ¿no? Digamos, de humedad que se requieren mínimos para estar vivo, ¿no? O sea, eso se refiere a la desecación, la tolerancia al frío, ¿no? Aunque otra vez vamos a ver algunos organismos que se les llaman extremófilos, porque justo viven en estos límites, ¿no? Pues la mayoría también prefiere vivir en cierta temperatura, ¿no? Límites de salinidad, límites de presión. Vamos a ir viendo también esos límites que sobre todo lo presentan las arqueas, ¿no? Arqueas que pueden vivir hasta 2, 3 atmósferas de presión, sin embargo, casi toda la vida que nosotros conocemos en la Tierra, pues vivimos a 1 atmósfera de presión, ¿no? Que es la que tenemos en la litosfera, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Radiación, también sabemos que de pronto la radiación ultravioleta, la radiación gamma, a veces se utilizan como métodos de esterilización, ¿no? Justo para eliminar la vida, porque hay
ciertas mutaciones que surgen a partir de la radiación que pues sí nos pueden eliminar, ¿no? Altas temperaturas, igual que bajas temperaturas. Entonces, bueno, vamos a ver justo esos extremos, ¿no? Esos extremos, esos límites en extremos, muchas de esas pues justo reflejan las condiciones primitivas de las que ustedes ya vieron en algunos de los artículos, ¿no? Venían estos límites extremos. Hablando de eso, por ejemplo, a lo mejor no creeríamos que en este parque, en el parque de Yellowstone, ¿no? Donde están estos geysers, que tienen una temperatura de 80, 90 grados, pues puede haber vida, ¿no? Sin embargo, pues la hay, y vamos a ver, ¿no? Estos son ambientes volcánicos que nos asemejan a estas condiciones primitivas, ¿no? Si nosotros hiciéramos como un corte geológico, ¿no? Un corte transversal al planeta, en la parte donde se alberga la mayor parte de la vida, pues es la litosfera, pero sabemos que vamos hacia el centro de la Tierra, hacia un centro sólido, ¿no? Donde hay muchos metales y hay un centro líquido y el manto, pero digamos que pasando esta litosfera, nosotros podríamos llegar a esta parte del manto a 122 grados, ¿no? Entonces sabemos que ya en esta parte, en el manto, pues ya no hay vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la litosfera aquí se ve muy pequeña, pero son cerca de 20 kilómetros donde todavía podría haber vida, ¿no? Y ahí están los mares profundos, ¿no? Donde se han descubierto buena cantidad de microorganismos. Entonces, bueno, hablando un poco de los elementos, ¿no? Que se han descubierto en la Tierra, nosotros los podemos acomodar, ¿no? Los hemos acomodado, como les digo, nos encanta organizar todo, pues en esta tabla de elementos, ¿no? Es muy padre ver cómo la periodicidad, ¿no? Por eso cada uno tiene un número, ¿no? De acuerdo al número atómico, que le va confiriendo diferentes características, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, aquí están los metales, ¿no? Los metaloides, los metales de transición, por acá están los gases nobles, los no metales, ¿no? Sin embargo, no todos estos, o la unión de ellos, serían, digamos, estos bloques de vida que decíamos, ¿no? No todos ellos participan o son esenciales para la vida. ¿Cuáles sí serían? ¿Se acuerdan? Los chomps. Ajá, el CHOMS, ¿no? Entonces, el CHOMS, para los que no se acuerden, aquí está medio al revés, ¿no? En esta mnemotecnia, la C de carbono, la H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo y S de azufre, ¿no? Entonces, estos 6 elementos nos dan origen a todas las biomoléculas, ¿no? ¿Qué biomoléculas conocen? ¿No se acuerdan? Mariana. Pues, Pues los lípidos, Lípidos. proteínas, ácidos nucleicos, Ajá, azúcares. ajá. Carbohidratos. Los carbohidratos, los azúcares, ¿no? Los azúcares son parte de los carbohidratos, los aminoácidos, que si se juntan nos dan proteínas, ¿no? Los lípidos, las grasas, los ácidos nucleicos, ¿no? Todas esas biomoléculas pues están hechas básicamente de estos elementos. Hay algunas que de pronto se agregan ahí como accesorios, pero básicamente esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, voy a mostrarle algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, este es un aminoácido, que es la glicina. Y si ven, tiene CHO, ¿no? Tiene chon. También tiene nitrógeno, es importante, ¿no?
Esta otra molécula que le suena ¿Es glucosa? es una glucosa, es un azúcar, es un carbohidrato, ¿no? Entonces, los carbohidratos se llaman así porque básicamente están hechos de carbono e hidrógeno, ¿no? Aquí pues también obviamente hay oxígeno. Les digo, hay algunos que tienen arreglos, algunos elementos de arreglo por ahí, pero los carbohidratos básicamente de carbono e hidrógeno, ¿no? Esta es una glucosa. Esta es una molécula, ¿no? Esta es aquí por ejemplo van a ver que estas son pimidinas, son las bases nucleicas, no se ve, qué pena, ¿no? Pero podemos ver que por acá hay hidrógeno, hay oxígeno, hay carbono, ¿no? Cada uno de estos sabemos que es carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, esto nos da los ácidos nucleicos que vamos a ver también con calma, ¿no? Para que los recuerden bien. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿No? Pues que la vida está hecha de elementos, en particular CHOMS, ¿no? Estos elementos se unen, perdón, para formar biomoléculas como los aminoácidos, los azúcares o carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos como el DNA, como el RNA, y todos ellos, ¿no? Estos biomoléculas son esos pequeños componentes que se empiezan a unir como legos, y forman estructuras complejas que dan origen a la vida, ¿no? Y que, bueno, al menos como conocemos nosotros y como se está buscando agua en otros planetas parecidos a la Tierra, el agua es necesario para la vida, ¿no? Es este medio que nos va a permitir que se encuentren estas biomoléculas que interactúen, ¿no? Entonces, ese medio líquido que les permite reaccionar y encontrarse, ¿no? Entonces, vamos a ver como muy, muy levemente, ¿no? Cómo es la estructura de la vida, que son las células. Entonces, las células las podemos ver así, ¿no? Como es un sistema, pues aquí parece cerrado, aunque sabemos que sí interactúa con el ambiente, ¿no? Aquí debería tener como algunos hoyitos, pero sabemos que esos hoyitos pues no están siempre abiertos, ¿no? O sea, la célula tiene una membrana, que es lo que lo delimita del medio exterior y donde permite que se generen todas las reacciones, ¿no? Estas reacciones necesitan un sistema de energía. ¿Saben cuál es el sistema de energía en una célula? La mitocondria. Las mitocondrias, ¿no? Por ejemplo, en eucariontes. Ya vamos a ver este sistema de energía en bacterias, porque las bacterias no tienen organelos, ¿no? Entonces no tienen mitocondria. Vamos a ver cómo es que tienen este sistema de energía. Y también tienen un sistema de información. ¿Cuál es el sistema de información de las células? El núcleo. El núcleo, en el núcleo, ADN, pero exactamente. Principalmente el DNA, ¿no? Entonces el DNA puede estar aislado como en un núcleo, como en las células eucariontes, pero también podría estar como disperso, aunque ya sabemos que no está tan disperso, pero puede no tener una membrana, como es en el caso de los procariontes, ¿no? Tampoco es que esté por todo el citoplasma, ¿no? Es importante justo el tener esta barrera, ¿no? Que sabemos que es una membrana semipermeable que va a permitir seleccionar qué entra y qué sale. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente una célula son estos tres componentes. Una membrana que lo delimite, un sistema de energía y un sistema de información. Ahora, este es un esquema de una célula eucarionte. Entonces, si ustedes lo ven, pues tiene muchísimas cosas, ¿no? Qué bueno que no estamos viendo células eucariontes y estamos viendo células procariontes, pero no por eso son mucho más sencillas, ¿no? Pero sabemos que en una célula eucarionte hay
lisosomas, hay peroxisomas, hay centriolos, hay microtúbulos que organizan todo lo que hay por ahí, un retículo endoplásmico, Golgi, mitocondrias, ribosomas, la cromatina, hay un núcleo y un nucleolo, ¿no? Y hay muchísimas cosas. Entonces eso ya se van a enfrentar ustedes posteriormente, pero ahora, y nosotros solo vamos a ver, me voy a regresar tantito antes de la historia del pastel de lodo. Una célula procarionte no tiene núcleo, no tiene retículo endoplásmico. Puede ser que tenga un nucleolo, ya vamos a ver. Pero no tiene definitivamente aparato de Golgi, no tiene mitocondrias, no tiene lisosomas ni peroxisomas. Ya vamos a ver cómo estas células logran hacer todo lo que una célula como la eucarionte lo hace, ¿no? Y hay gente que piensa que de pronto las células bacterianas pues son como menos evolucionadas. Sin embargo, como en el momento actual están presentes y han estado presentes desde pues que nosotros consideramos el origen de la vida en la Tierra, en realidad son igual de evolucionadas que cualquier ser que vive en este momento, ¿no? Y se han ido adaptando a diferentes condiciones, todos los cambios que ha sufrido la vida en el planeta, ellas lo han sabido sortear y están presentes en este momento. Entonces no son para nada menos evolucionadas, son quizá menos complejas, ¿no? En el sentido de que no tienen todos estos organelos, pero no por eso son menos evolucionadas, ¿no? Entonces, denme 2 minutos en lo que tomo agua porque estoy un poco ronca y enferma. Seguro ya me escucharon, pero vamos a entrar al pastel de lodo. Entonces, denme 2 minutitos exactamente, a las 7 reanudamos la historia del pastel de lodo. Ok. ¿Alguien ha leído esta historia del pastel de lodo? No. Que habla de la vida en la Tierra. Ok. Entonces, bueno, les cuento un poco. La sesión pasada les hablé de Valeria, ¿no? Valeria Sousa es una investigadora ahí en el Instituto de Ecología, da clases también en nuestra facultad, y les decía que ella tenía un proyecto con la NASA, a lo mejor se acuerdan, ¿no? Ella es astrobióloga. Entonces,
ella empezó a interesarse un poco en esos temas, porque caminando en Cuatro Ciénegas, de pronto había lugares donde sentía que estaba como más húmedo, como más esponjosito, ¿no? Y lo que hizo fue agarrarse una baja suiza, y entonces hizo un corte ahí donde, en el desierto, ¿no? A lo mejor ustedes, no sé si hayan ido, ¿no? En Cuatro Ciénegas, está ahí metido en el desierto, en Chihuahua, y, y entonces ella, les decía, hace el corte en esto donde siente que está más húmedo, donde está esponjosito, y cuando saca como esa rebanada, le parece que es un tiramisú, ¿no? De estos pasteles que están como en capas, ¿no? Y le pareció muy interesante de pronto ver que las capas se repetían, siempre eran las mismas, ¿no? Estaban como en ese mismo orden. Había una capa amarilla, luego había una capa azul verdosa, luego había una como morada, una café y una negra, ¿no? Entonces siempre era así. Entonces empezó a investigar un poco y vio que estas comunidades estratificadas se llaman tapetes microbianos, en particular en presencia de carbonato de calcio, como es el caso de este desierto de Cuatro Ciénegas. Son dunas de calcio. ¿Dónde hay carbonato de calcio? Que ustedes sepan. ¿Dónde hay qué, perdón? Carbonato de calcio. ¿Tienen idea? No son las conchas y todo eso. Ujú, ujú. Exacto, o sea, las conchas, los corales, ¿no? Tienen esas estructuras rígidas, que están hechas de carbonato de calcio, ¿no? Entonces uno de pronto dice, ¿cómo, eh, cómo llegó este carbonato de calcio aquí al centro, ¿no? En medio del desierto. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco. Pero sí, cuando están en presencia de carbonato de calcio, se forman estas estructuras que se llaman estromatolitos, ¿no? Entonces, algo muy particular de Cuatro Ciénegas es que no hay mucho fósforo. Entonces, lo que decíamos es que parte de las moléculas de la vida, estaba ahí en el CHOMS que decíamos, está el fósforo, ¿no? Entonces, el fósforo, a lo mejor ahora ustedes han visto que hay detergentes que dicen que ya no tienen fosfatos, ¿no? O sea, ya no tienen fósforo. Eso es muy importante porque cuando lavamos, ¿no? Utilizamos estos detergentes fosforados, van al agua y cuando llegan al agua tienen un fenómeno que se llama eutrofización. Eso quiere decir que hay muchos nutrientes. En particular, el fósforo es uno de los elementos que limitan la vida, ¿no? Porque ¿qué biomoléculas tienen fósforo? Pues el DNA, el RNA tienen fósforo, el ATP, ¿no? La moneda energética de la vida tiene fósforo. Entonces, si no hay fósforo, la vida es muy lenta. El crecimiento y la vida el crecimiento de esta vida es muy lenta. Sin embargo, cuando hay fósforo, el crecimiento de la vida es muy rápido, ¿no? Entonces, cuando el fósforo llega a cuerpos de agua, las algas que puedan estar por ahí se alimentan de ese fósforo, invadiendo los cuerpos de agua y no saben cuándo detenerse, ¿no? Y las algas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que eventualmente no les importa que ya no tienen nutrientes, ellas siguen creciendo y llegan a secar estos cuerpos de agua, ¿no? Es un fenómeno muy importante de contaminación por fósforo y que se llama eutrofización. Entonces, en Cuatro Ciénegas no hay fósforo y es muy raro como justo la vida ahí, ¿no? La vida es como muy, muy, muy lenta. Pero entonces les hablaba de estos estromatolitos y cuando empiezan como a secuenciar estas líneas, ¿no? Este pastel, se dan cuenta que son bacterias, ¿no? Y que no solo son bacterias, sino digamos, los bichos más cercanos o los que se les parecen más
son marinos, ¿no? Entonces, Cuatro Ciénegas en realidad ahora está como a 700 metros sobre el nivel del mar, pero hace 35 millones de años era mar, ¿no? Entonces, dentro de los movimientos que hubo, ¿no? De las placas, eh, se quedó encerrado, pero antes era mar, ¿no? Y entonces estos son vestigios de un mar primitivo. Y, y lo que parece interesante y por lo cual tiene también este proyecto con la NASA, pues es que estas líneas que se encontraban en este pastel de lodo, reflejaban la historia metabólica del planeta, ¿no? Eran una máquina del tiempo y ahora les voy a hablar por qué. Entonces, el pastel de lodo es una historia que cuenta Valeria, que dice que érase una vez la vida en la Tierra, ¿no? Justo después de la Deico. Ustedes seguro vieron esta era, ¿no? En la búsqueda de información, cuando hicieron sus ensayos, pero bueno, una vez que se consolida el planeta, hace 4.500 millones de años, ay, perdón, espérenme tantito. Que se forma la Luna, y en esta época, pues sabemos que también era una época de fuerte bombardeo de meteoritos, ¿no? Una vez que pase la Deico, que es la primera división del Precámbrico, vamos a empezar y este sería como el 1 de enero. Entonces, vamos a dividir los 4.500 millones de años que tiene la Tierra de vida, ¿no? De surgir como planeta en un año, ¿ok? Entonces, seguramente han visto este tipo de analogías, ¿no? O de secuencias en la línea del tiempo, lo hace mucho Carl Sagan, ¿no? Entonces, ese es el 1 de enero, se origina la Tierra y vamos a ir viendo cada uno de estos eventos más o menos rápido, ¿no? Entonces, bueno, ese 1 de enero surge la Tierra, ¿no? Después surge Luca, que a lo mejor lo han visto, que es, por sus siglas, es Last Unique Common Ancestor, ¿no? Es el ancestro común único, y es el último ancestro común único, ¿no? Eso quiere decir que a partir de Luca se genera toda la vida, ¿no? ¿Quién es Luca? Pues no lo sabemos exactamente, ¿no? O sea, ahora es como una hipótesis, ¿no? Después surgen las arqueas y las bacterias. Eventualmente surge la fotosíntesis oxigénica. Llega un evento, vamos a verlo cada uno de estos. Llega un evento que es la primera bola de nieve, ¿no? La primera glaciación. Después, pues, se termina, ¿no? Esta parte de como de los cambios climáticos, pues ustedes verán que es repetitivo a lo largo de la vida en la Tierra. Sin embargo, no vamos digamos, a disminuir nuestra responsabilidad como humanos, ¿no? Que estamos acelerando esos procesos. Estos, pues, son eventos geológicos, ¿no? Que suceden después de miles de años y nosotros hay cosas que estamos haciendo en pocas décadas. Entonces surgen los primeros eucariontes después de la primera glaciación. Viene una segunda glaciación, llega el Cámbrico, ¿no? Donde se colonizan insectos, llegan a la colonización de insectos, de musgos. Después vienen las cícadas, ¿no? Estas plantas enormes que parecen como helechos enormes, ¿no? Helechos arborescentes, los reptiles. Por ahí vienen, pues, obviamente también los dinosaurios, ¿no? La explosión de las coníferas, Pangea como un único continente, después se rompe Pangea, ¿no? Parte de este movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Es parte en este momento, más adelante, ¿no? Aquí surgen las angiospermas, las plantas con flor, y en este punto, por ejemplo, es cuando se va el mar de Cuatro Ciénegas, ¿no? Y ya en los últimos segundos, yo me recuerdo muy bien de las
de las series de Carl Sagan, que decía que los humanos somos los últimos 10 segundos de la vida en la Tierra, ¿no? Todo lo que nosotros hemos vivido como especie, pues en realidad es así una ínfima parte, ¿no? De la vida en la Tierra. Entonces, bueno, les digo, el 1 de enero se dice que se origina la vida, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿No? Tenemos algunas teorías. Hay algunas de las teorías para los que leyeron el artículo de cómo se formó la luna, ¿no? Se crea una sopa, pues sí, como de cometas, ¿no? Porque hay algunos elementos que tuvieron que venir del exterior, que es importante decirlo, esta sopa primigenia, y eventualmente surge el primer organismo, ¿no? Entonces esta sopa primigenia de Oparin y Haldane, que surgió en el 1924, pues tendría que tener azúcares, tendría que tener aminoácidos, tendría que tener ácidos nucleicos, lípidos, ¿no? Y así como vimos en el experimento de Urey y Miller, hay varias recetas, ¿no? Igual como ustedes vieron en uno de los artículos, pues ahí sugieren, en 2 artículos sugieren 2 recetas distintas, ¿no? Todavía no sabemos cuál pudiera ser, ¿no? Son hipótesis. Entonces, bueno, estos elementos de la sopa primigenia fueron cocinados, ¿no? Por esta química prebiótica, con las gotas de lluvia, el mismo hielo de pronto que pudiera existir de los cometas, de los meteoritos. Entonces, quizá la sopa no se formó una sola vez, ¿no? Quizá se formó muchas veces con diferentes recetas. Tampoco hay que casarnos en que debe ser una sola receta, ¿no? Entonces, bueno, el 18 de enero nace Luca, este ancestro común, es decir, durante la sopa primigenia les decía, o sea, fueron eventos en los que se pudieron haber unido estas biomoléculas, a veces de manera exitosa, a veces de manera pues no exitosa, ¿no? Y había pues muchas sopitas por ahí, ¿no? Pensemos en muchos charcos en donde se pudieran estar encontrando estas biomoléculas, ¿no? Eventualmente el 18 de enero, les digo, nace Luca. Ahora nosotros creemos eh, que Luca evoluciona del mundo del RNA. Creemos que el RNA pues, es una molécula mucho más sencilla que el DNA, que es doble cadena, y que eventualmente después, pues sí, evoluciona a una célula que contiene DNA, ¿no? ¿Por qué creemos en el mundo del RNA? Porque la molécula de RNA es mucho más fácil que se replique, ¿no? Sí es cierto que tiene muchas más errores, ¿no? Y mutaciones que no se reparan tan fácilmente como sí lo hace el DNA. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el control genético en las bacterias. Vamos a ver las polimerasas y cómo es la reparación del daño del DNA, pero el RNA permite muchas mutaciones. Entonces, en ese sentido, también digamos, ese defecto se ve como una fuente de diversidad. Entonces, bueno, Luca, partimos del mundo del RNA, pero Luca ya es una célula que tiene DNA, que replica DNA, que sabemos que ese es el proceso de replicación, ¿no? Repara DNA, sintetiza RNA y después proteínas, ¿no? Respiraba CO2. ¿Cómo era la atmósfera en aquel entonces? Pues en aquel entonces no había capa de ozono para nada, ¿no? Había muy poquito oxígeno, sobre todo CO2, vapor de agua, monóxido de carbono, óxido nitroso, metano, nitrógeno. Para nada era una atmósfera como la conocemos ahora, ¿no? Era una atmósfera reductora, ¿no? También sabíamos que había pues gran cantidad de radiación, justo como no tenemos la capa de ozono que nos protege de la radiación del sol,
pues había muchísima radiación. Esto también, pues obviamente, ocasiona muchas mutaciones en los descendientes de Luca, ¿no? Y genera, como les digo, pues esta diversidad genética. Entonces, Luca se alimentaba de los azúcares de la sopa primigenia, ¿no? Aquellos carbohidratos que se pudieron formar azarosamente, y fortuitamente Lucas comía eso. Tenía un genoma pequeño, ¿no? Y pues, como les digo, se alimentaba de los azúcares. Eso es lo que nos comentaba, me parece, ahí se me fue, ¿qué nos comentaba? Creo que Aldo o Sebastián, esta parte del metabolismo, ¿no? Él era heterótrofo, es decir, no podía, tenía que comer de alguien de esta sopa primigenia, no podía producir su propia comida. Quienes sí pueden producir su propia comida se llaman autótrofos. Entonces, el 19 de enero, después, un día después de que nace Luca, en esta escala del tiempo, Luca siempre se representa aquí, es este punto, ¿no? Es el ancestro común del cual surgen todos los demás. Entonces, ustedes luego van a ver estos árboles filogenéticos que representan, obviamente, entre más cerca estén, pues se parecen más. Cuando tienen aquí, se ramifican, pues tienen aquí un ancestro común, y que muy probable ese ancestro común pues está extinto, porque solo quienes están en las ramas, en las puntas de las ramas, son las especies vivas, ¿no? Entonces nacen los procariontes, que son unicelulares. Ya decíamos, son aquellos que no tienen núcleo, a diferencia de los eucariontes. Nacen las bacterias y las arqueas. Entonces, esta no es una clasificación actual, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí están las bacterias verdes filamentosas, las gram positivas que veíamos la vez pasada de las... No es una clasificación natural, ¿no? Es un esquema solo demostrativo de la diversidad que puede haber: espiroquetas, las proteobacterias, las cianobacterias, planctomices, bacteroides, termotoga, quifex, ¿no? Y si ven los nombres de las arqueas, van a ver termoproteus, ¿no? Termo, que nos habla de que a lo mejor viven en un ambiente con mucho calor, no tanto como piro, ¿no? Que quiere decir fuego. Metanococcus, estas son arqueas que están relacionadas con el metabolismo de metano, ¿no? ¿Se acuerdan que les estaba platicando del río de metano? Las halófilas, que viven en ambientes que les gusta la sal. Entonces, bueno, nacen los procariontes. Los eucariontes vienen después, ¿no? ¿Quiénes son los eucariontes? Pues todos, a lo mejor los más carismáticos, ¿no? Los animales, los hongos, los musgos, las plantas, los ciliados, flagelados, diplomónados, todas las, los protistas y las algas también, ¿no? Entonces, eventualmente, pues estos procariontes se acaban esta sopa, ¿no? Ya se acabaron la sopa. Ahora, ¿qué van a hacer para poder comer, ¿no? Ay, perdón. Entonces, pues empieza como una especie de selección natural, ¿no? Aquellos que pueden empezar a producir su propio alimento empiezan a proliferar, ¿no? Decíamos que esos son los autótrofos. ¿Quiénes son autótrofos? Por ejemplo, de los que les decía, algunos que viven en lugares calientes, como era el principio de la Tierra, ¿no? Pero que además se pueden a lo mejor alimentar de metano, que era uno de los gases más abundantes, y podían producir energía a partir del metano. Aquellos que empezaron digamos, en estas mutaciones, surgen los pigmentos fotosintéticos, ¿no? Que son las antenas moleculares que pueden ocupar la energía del sol para generar su propio alimento, ¿no? Dentro de eso hay bacterias púrpuras, hay bacterias verdes del azufre y no del azufre, así las van a encontrar en algunos libros. Y entonces, todas estas bacterias que son fotosintéticas son capaces de romper el agua y liberar oxígeno, ¿no? Y obtener energía de ahí.
Mientras que entonces estas empiezan a migrar, ¿no? En esos charcos empiezan a migrar hacia la superficie para poder captar esa energía del sol. Mientras que las bacterias que son heterótrofas, que se alimentan de materia orgánica, de los sedimentos de esa sopa primigenia, pues empiezan a quedarse como en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que esa sopa primigenia tendría todo, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y quizá tenía fósforo, o quizá tenía poquito fósforo, ¿no? El fósforo, como les decía, es un elemento que limita la vida, pero que es muy importante, ¿no? Porque ya decimos que está en los ácidos nucleicos, que está en el ATP. Sin embargo, también es como súper reactivo, ¿no? El fósforo, en contacto con el oxígeno, el fósforo puro, en contacto con el oxígeno, luego se prende, ¿no? Es como súper reactivo. Entonces, estaba escondido como en las profundidades, en las rocas de apatita, ¿no? En estos carbonatos de calcio. Entonces, sí estaba pues escondido en las profundidades, en esta roca, ¿no? Además, en ese entonces, recuerdan que les decía que la atmósfera era una atmósfera reductora, no oxidante, es decir, no había mucho oxígeno. Entonces, el oxígeno, de hecho, estaba almacenado también en los sedimentos profundos, ¿no? La atmósfera era totalmente distinta a como la conocemos ahora. Ahora no es que toda sea oxigénica, ¿no? Sabemos que la composición de la atmósfera en la actualidad es 70% nitrógeno, 20% oxígeno, pero ese 20% pues ya es bastante. En aquel entonces era nada, ¿no? Estaba en las profundidades y entonces ahí se desarrollan pues esas bacterias aerobias, heterótrofas, ¿no? Que se alimentan de esa sopa primigenia porque no pueden producir su propio alimento. Se empiezan a alimentar, ¿no? De este fósforo también que está en las profundidades, mientras que de pronto pareciera que las que son, que tienen estos pigmentos fotosintéticos, los que vimos aquí adelante, ¿no? Los morados, los verdes, pues les cuesta más, ¿no? Empiezan a ser como, empiezan a crear sus propios nichos. En ese sentido es que surgen las clorofilas, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar también en particular de los organismos fotosintéticos, de las bacterias fotosintéticas y qué pigmentos tienen, pero esas bacterioclorofilas que surgen en aquel entonces, pues son las precursoras de las clorofilas, por ejemplo, de algas y de plantas, ¿no? El oxígeno, además, empieza a ser les digo que está en el fondo de la roca, el oxígeno genera daño al DNA, ¿no? Entonces empieza a haber también una disminución de estas poblaciones que son heterótrofas, ¿no? Que comen la sopa primigenia, que están ahí porque les queda súper bien el fósforo, pero el oxígeno las empieza a dañar, ¿no? Se empiezan a generar, pues obviamente, sistemas de protección como RPO, que son sistemas de reparación de daño al DNA por oxígeno, que funcionan también como con ciclos circadianos, ¿no? Eso quiere decir que se puede distinguir de la luz y de la oscuridad. Entonces, las bacterias fotosintéticas en ese sentido subían a la superficie durante el día, ¿no? Para obtener energía de la luz del sol y podían bajar de pronto también alimentarse del fósforo que estaba en el fondo de las rocas, ¿no? Y generaron también estos sistemas de protección, ¿no? Es algo muy interesante. Estos pigmentos, además, pues obviamente decíamos que la radiación era muy intensa. Estos pigmentos también ofrecen protección ultravioleta, ¿no? Hay diferentes antenas, ¿no? Les decía, están las moradas, están las verdes. Vamos a hablar de las bacterias púrpuras, de las bacterias verdes del azufre, ¿no? Y de ahí surge un grupo muy importante
que son las cianobacterias. No sé si las conocen, o si habían oído hablar de ellas, de las cianobacterias. Yo sí, pero no sé muy bien al respecto. Por ejemplo, las cianobacterias, de hecho, son bacterias muy grandes. Sí se pueden ver con un microscopio tipo Mi Alegría. A lo mejor una de las cianobacterias que quizá ustedes hayan conocido o hayan consumido es la espirulina. Hay gente que le dice alga espirulina, ya después se reclasificó y se sabe que es una cianobacteria, ¿no? Los aztecas, por ejemplo, consumían la espirulina para que les diera energía, ¿no? Pero son bacterias fotosintéticas, ¿no? Que les decía, o sea, sí requieren oxígeno, ujú, pero tienen estos ciclos circadianos, es decir, pueden subir y pueden bajar. Se ve que de hecho sus estructuras no han cambiado desde hace muchos años, ¿no? Estos son como algunos registros fósiles que se tienen de cianobacterias y que son muy similares a como son ahora. Eh, Tienen esas bacterioclorofilas, ¿no? Verdes, eh, que les permiten subir, ¿no? Bajar para tomar el fósforo, pero no solo eso, sino que empiezan a liberar oxígeno. Entonces, eh, les decía que nosotros como humanos tenemos ese potencial de cambiar en décadas, por ejemplo, el clima, ¿no? Con nuestros coches, nuestras fábricas, etcétera, todo esto que estamos viendo del cambio climático. Pero las cianobacterias tuvieron un papel muy importante también en ese sentido. Cambiaron toda la atmósfera. La atmósfera que era reductora la volvieron oxidante, liberando muchísimo oxígeno al ambiente. Ujú. Entonces, ellas empiezan a generar ese cambio, ujú, en la atmósfera. Ahora, después de que surgen los procariontes del 19, vean, el 20 de enero empiezan a ver, les digo, estas profundidades se empiezan a volver tóxicas, ¿no? Se empiezan a liberar pues también algunos metales de estas ventilas hidrotermales donde está el fósforo, y empiezan a reciclarse, ¿no? Algunas de las bacterias heterótrofas que están aquí pues mueren y quienes son capaces de subir y bajar, que son las cianobacterias, pues entonces lo aprovechan, ¿no? Y empiezan a proliferar y es por eso que empiezan a cambiar la atmósfera, ¿no? Ahora regresando a la parte del el pastel de tiramisú, ¿se acuerdan? Que encontró Valeria en Cuatro Ciénegas, que siempre lo veía del mismo color. Empiezan, y como un poco la historia que les acabo de contar es, las primeras bacterias que surgen están muy en contacto con el metano, se alimentan de metano, ¿no? Son capaces de utilizar el metano para romperlo, utilizar el carbono de ese metano para generar sus propias estructuras, ¿no? Que ya decíamos que requieren sus aminoácidos, sus ácidos nucleicos, todas sus biomoléculas, ocupan el metano para eso. Uh-huh. Luego están esta capa en el pastel de tiramisú se ve negra. Uh-huh. Son bacterias que están asociadas al metano y su coloración siempre es oscura, ¿no? Luego están las sulforreductoras, aquellas que pueden utilizar el azufre, ajá, reducir el azufre, y las sulfooxidantes. Dentro de estas hay bacterias verdes. Ven que les decía que están las bacterias verdes del azufre y las no del azufre. Pues entonces está el negro, ajá. Luego están las sulforreductoras, que también se asocian mucho al hierro, y tienen coloraciones cafés. Luego están las verdes, luego están púrpura, y luego están las cianobacterias, que son verde-azul. Uh-huh. Y esto es como
cómo estaban en la profundidad, ¿no? La profundidad cero quiere decir más bien la superficie. A lo mejor tendríamos que ver el gráfico al revés, ¿no? Porque es como contraintuitivo. Hasta arriba, digamos en la superficie del mar, de los charquitos que estaban por ahí, vivían las cianobacterias, ¿no? Un poquito más abajo, que también son organismos fotosintéticos, están las bacterias púrpuras, ¿no? Y luego están las verdes del azufre, y luego están las sulforreductoras y las metanógenas. Entonces, si regresamos, perdón, no voy a regresar así como dramáticamente al pastel de lodo. Vean que aquí, de pronto, pues obviamente la atmósfera cambió en la Tierra, ¿no? Entonces, quienes se van a ir ahora hacia las profundidades, quienes se quedaban más bien en las profundidades son las metanógenas, porque estas son heterótrofas, se alimentan de lo que hay en las rocas, etcétera. Entonces, estas son las metanógenas, luego estarían las sulforreductoras, que serían las cafés, las púrpuras, que ya son fotosintéticas, y luego estarían las cianobacterias, que serían estas azul verdosas. Las amarillas pueden ser pueden ser otras bacterias heterótrofas o pueden ser incluso algas, ¿no? En este caso particular del pastel de lodo, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo estas líneas, ¿no? Estos estromatolitos, estos tapetes microbianos, reflejan lo que fue ocurriendo en la Tierra, esta historia metabólica de cómo pues los primeros organismos que se alimentaban de la sopa primigenia, donde nace Luca, donde surgen las bacterias, las arqueas, ¿no? Porque están también en ambientes extremos, cómo empiezan después a crear, ¿no? Se empiezan a inventar entre ellos, pues obviamente en la evolución con las mutaciones que dijimos, se empiezan a inventar estos pigmentos fotosintéticos que les permiten obtener energía del sol y crear sus propios alimentos, y cambiar la atmósfera de la Tierra y generar un cambio importante como para que empiecen y que surjan los eucariontes. Todos los eucariontes necesitan oxígeno. Hay muy pocos que pueden fermentar o que pueden crecer en ausencia de oxígeno. La mayoría necesita oxígeno y ese oxígeno llegó a la Tierra por estas bacterias fotosintéticas, ¿no? En particular las cianobacterias. Entonces, es por eso que es tan importante, ¿no? Esos estromatolitos y porque la NASA está interesada en investigar esos estromatolitos en Cuatro Ciénegas. Los hay en otras partes del mundo, no en muchas, hay como 4 sitios, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que son fósiles vivientes. Entonces, bueno, después de eso, hay otro evento muy importante que es la fijación de nitrógeno que hacen las bacterias también. Recordemos que ese nitrógeno pues es muy abundante a la fecha, o sea, la fecha es el 70% de nuestra atmósfera. Entonces, el amonio como producto de las erupciones volcánicas pues también era muy abundante. Sabemos que el nitrógeno también lo necesitamos para estos bloques de vida, y cianobacterias en particular son aquellas que también además pueden fijar nitrógeno, ¿no? Entonces se vuelven súper exitosas las cianobacterias, les digo, de verdad cambian la vida del planeta, ¿no? Empieza a haber también una reducción de la actividad volcánica, ¿no? Ya el 13 de mayo, del 13 de mayo al 18 de junio, durante todos esos 5 meses dominaron las bacterias, ¿no? Estuvieron diversificándose, algunas morían, otras se reciclaban. Les decía, llega la primer gran bola de nieve, ¿no? Con esta bola de nieve y también con toda la actividad volcánica que había en aquel entonces, se crean como estas nubes, ¿no? Que hace que haya una menor radiación solar. Entonces empiezan
a crear condiciones un poquito más estables, estos tapetes resistieron a todos estos cambios y no sé, a lo mejor también han escuchado como de las teorías de por qué eh, desaparecen los dinosaurios, y es que cae el meteorito, ¿no? Se forman grandes nubes, esas nubes no permiten que ya las plantas que había en aquel entonces fotosintetizaran, y entonces al no haber fotosíntesis, pues entonces no hay plantas, los dinosaurios herbívoros no se pueden alimentar, y los carnívoros pues tampoco se pueden alimentar de los herbívoros, y es parte de por qué también, es una de las explicaciones, ¿no? De por qué los dinosaurios se extinguen, pero un poco lo que sucede es que cuando viene la primera gran bola de nieve, pues muchos de esas formas que empezaron a surgir, pues también mueren, ¿no? Sin embargo, estos tapetes resisten. Empiezan a aumentar como la complejidad morfológica. Miren, estos son tapetes microbianos de estromatolitos fósiles que datan del 3.800 a 3.600 millones de años, ¿no? Entonces son las evidencias justo de la primera, del origen de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces están estas líneas. Aquí de pronto se ve que empiezan a cambiar, no están perfectamente como los vemos en el que les enseñé primero, ¿no? Entonces se ve como estas fluctuaciones entre los colores, cómo se organizaban, ¿no? No es exactamente la misma organización. Entonces, les digo, hay una gran liberación de oxígeno a la atmósfera. Cambiamos de lo que yo les digo, de una atmósfera reductora, que era muy rica en monóxido de carbono, CO2, nitrógeno, a una atmósfera oxidante, ¿no? Donde empieza a haber mucho más oxígeno, pues el CO2 siempre, ¿no? Y el nitrógeno también, pero también ozono, ¿no? Una capa que empieza a proteger también de la radiación. Entonces, empiezan a haber como nuevas interacciones. Vamos a ver esto de la teoría de la endosimbiosis. No sé si han escuchado de la teoría de endosimbiótica. Sí. ¿Qué saben de la teoría endosimbiótica? Bueno, que antes la célula, ¿cuál era? La procariota. Sí. Bueno, el chiste es que una célula se tragó otra, ¿no? Por así decirlo, sobrevivió y se adaptó a esa célula. Entonces ya cada vez que se dividía, pues las otras salían así. La mitocondria, ¿no? ¿La mitocondria? Ajá, sí. Sí, pues es la teoría de Lynn Margulis, ¿no? Donde justo nos dice cómo surge la mitocondria, cómo surge el cloroplasto, ¿no? Cómo surge el núcleo. Entonces el núcleo es básicamente una bacteria heterótrofa que se come a otra bacteria, ¿no? Y entonces queda como engullida y forma el núcleo, ¿no? Pero también puede ser una bacteria heterótrofa que se come a una de estas bacterias fotosintéticas, y entonces es ahí como surge, por ejemplo, el cloroplasto. Una bacteria que se come a otra que es muy buena, por ejemplo, las sulforreductoras, generando energía, y es así como surge la mitocondria, por ejemplo, ¿no? O una que se come a otra flagelada que no era flagelada, y de ahí surgen células como ciliadas, aunque ahora se sabe que esa parte en particular no está tan aceptada, ¿no? Porque los cilios que son como esas estructuras móviles de las células eucariontes no se parecen a los flagelos de procariontes, ¿no? Entonces en esa parte sí como que se quedó, pero básicamente es eso, ¿no? Justo como una célula engulle a la otra, y entonces empiezan a compartir, ¿no? Habilidades metabólicas que antes no tenían. Y entonces, obvio, surgen ahí justo los eucariontes, ¿no? Que es lo que justo les decía. Una bacteria aeróbica, que las bacterias que son aerobias, ya vamos a ver, su metabolismo es muy eficiente.
Las bacterias que son anaerobias crecen súper lento, ¿no? Pero una bacteria que crece con oxígeno, crece muy rápido, ¿no? Entonces eso pues genera mucha más energía y es una de las ideas de cómo se forman las mitocondrias, ¿no? O les digo, estas espiroquetas que forman el flagelo, pero en una célula heterótrofa, o les digo, una célula que se come a una cianobacteria, que sabemos que es fotosintética, y entonces es así como surgen los cloroplastos, ¿no? Y les digo, esos bacteriocloroplastos, digo, bacterioclorofilas son los que dan origen a las clorofilas ya de plantas, ¿no? Entonces, bueno, esta es muy breve la teoría endosimbiótica. Si no la conocen, les sugiero que la lean. Son libros pequeños, ¿no? De Lynn Margulis y que están muy interesantes. Entonces, bueno, el 30 de septiembre, vean hasta cuándo, después de 3.000 millones de años de supremacía procarionte, surge el núcleo y la mitocondria, ¿no? Los eucariontes. Entonces, pues como ya son varios bichos juntos, pues hay una información, hay mucha más información. Este sistema de información que dijimos que es el DNA es enorme y tiene que ser empaquetada, ¿no? Entonces, empieza el simbionte, pierde su independencia, ¿no? Y ahí se ve como, por ejemplo, genes, hay genes que están exclusivamente en las mitocondrias, ¿no? Pero que se tienen que replicar a través del núcleo. Ya no es que la mitocondria, como célula procarionte individual, pueda replicar su propio genoma, ¿no? Sabemos, y por eso es una de las fuertes evidencias de la teoría endosimbiótica, que el genoma mitocondrial es distinto al genoma nuclear, ¿no? Entonces, la endosimbiosis que involucra a las cianobacterias forma los cloroplastos, ¿no? Que les digo, da origen a los cloroplastos de algas de bacterias, ¿no? Esas cianobacterias, ¿no? Que son como engullidas. Algunas bacterias forman colonias, ¿no? También para optimizar algunos nutrientes y entonces empiezan a formar también organismos pluricelulares. Estos no son como que uno se comió al otro, sino como que deciden estar juntos y se llaman en particular sincicio, ¿no? Actúan como un organismo, pero son varios, ¿no? Entonces, ahí digamos que es una asociación, pues no es como que ellos tengan un cerebro y digan, lo vamos a hacer juntos, pero saben que cuando, más bien, cuando están juntos les va mejor y entonces es una conformación que prevalece, ¿no? Y empieza también, pues, justo la pluricelularidad. Entonces, el 18 de noviembre, después les digo, siguieron, o sea, a pesar de que nacen los eucariontes, los estromatolitos tienen muchísimo éxito, cambian definitivamente el oxígeno en la Tierra, pero los glaciares se empiezan a deshielar. ¿Y qué pasa con esto? El fósforo que está contenido en esas rocas, ¿no? Empieza a liberarse. Entonces, esa liberación de nutrientes, como les digo, causa una explosión ya de las algas, que ya pues ya habían surgido, ¿no? Por esta teoría de endosimbiosis. Y, algunas de las bacterias empiezan a quedar en refugio, sobre todo las arqueas, ¿no? Se empiezan a quedar en ciertos refugios, como son estos geysers, ¿no? Que les mostré de la actividad magmática, algunas arqueas empiezan a quedar como muy metidas en los pocos glaciares que quedaban, en los ambientes más hostiles que quedaron como remanentes del precámbrico, ¿no? Entonces empieza la explosión de las algas y después viene la explosión del cámbrico, donde
donde, no, donde digamos, las algas siguen en su evolución, ¿no? Surgen las plantas. Entonces, las plantas de los primeros que surgen son las briofitas, junto con los hongos, que en asociación forman líquenes. Los líquenes, los conocemos, son importantes formadores de suelo, ¿no? O sea, tú pones a un líquen en una roca y eventualmente vas a tener suelo, ¿no? Y es ahí que también da origen, pues justo a que puedan crecer otro tipo de plantas, ¿no? Más grandes. En esta explosión del Cámbrico, pues surgen los artrópodos, en los mares se desarrollan los moluscos, los cordados, los tiburones, los peces pulmonados, que eventualmente estos les permite salir, ¿no? Salir del mar, y surgen los anfibios, ¿no? Estos ambientes como jurásicos, ¿no? Que son las cícadas que yo les decía, los helechos arborescentes, las coníferas, que se empiezan a desarrollar. Surge el huevo amniota, ¿no? El amnios, esa capa que nos permite como respirar fuera del mar, ¿no? O del ambiente acuático. Entonces, es ahí que surgen los reptiles, ¿no? Las aves. Ahora sabemos que los dinosaurios, muchos de los dinosaurios parece que más bien sus parientes más cercanos son aves y no reptiles, como pensábamos, ¿no? Mueren los dinosaurios en este evento que ya conocemos, y da pie a que los mamíferos, que eran pequeñas poblaciones, proliferen, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver, ¿no? Eso ya lo verán después en sus clases de plantas 1, plantas 2, de animales. Van a tener mucho tiempo para ver justo cómo van evolucionando todos estos grupos. Pero bueno, regresando a Cuatro Ciénegas, les decía que era un antiguo mar, ¿no? Entonces, vean que cuando Pangea, todos conocen Pangea, ¿no? Que son todos los continentes juntos, se divide, ¿no? En dos. Primero se divide en dos y forma el mar de Tetis, donde ahora es la Sierra de la Fragua, ¿no? Justo donde está Cuatro Ciénegas. Entonces se rompe, y ahí había mar. Ahí se forman estos estromatolitos que está estudiando Valeria, y que, como les digo, son un ejemplo o son como un reloj, ¿no? Un reloj del tiempo, una máquina del tiempo. Entonces son estos como, es un recuerdo de esos tiempos turbulentos, ¿no? No solo de cuando se abre Pangea, sino de cómo surge la vida en la Tierra. Tenía gran actividad tectónica, se liberó mucho azufre, ¿no? Se formaban estas conchas de yeso, ¿no? Los carbonatos, de calcio, de yeso. Y bueno, finalmente el 8 de diciembre es que cuando termina el Cretácico, ¿no? Que viene el meteorito en Chicxulub, mueren los dinosaurios y los pequeños mamíferos que por ahí están, explotan también con ello, con el fin de los dinosaurios y de sus plantas como los helechos arborescentes, las cícadas, es que también le dan paso justo a mamíferos y a angiospermas, ¿no? Que son plantas con flor. Entonces, el 13 de diciembre hay algo que se le denomina radiación adaptativa, que justo es la diversificación, ¿no? Porque de alguna manera como que había una especie de monopolio, ¿no? de la Tierra por ciertos organismos, particular en el ambiente terrestre, por ejemplo, de los dinosaurios, pero cuando ellos mueren, se extinguen, se empiezan, todos los mamíferos se diversifican, ¿no? También hay una gran diversificación en el mar, en la tierra, les digo, las plantas, y Cuatro Ciénegas, justo que es en este momento cuando se abre el mar de Tetis, ¿no? En esta actividad de choque de placas, se forman las sierras, empieza a quedar encerrado, y esas pozas de Cuatro Ciénegas
pues justo datan del Triásico y del Jurásico, y es por eso que cuando Valeria secuencia esas franjas, pues ve que los parientes más cercanos son básicamente bacterias del mar, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Justo vean, estas son son 5 pozas, y en cada una de las pozas, ¿no? De cada uno de los sitios, perdón, en este sitio, por ejemplo, hay 4 pozas, vean cómo es la diversidad. No quiero que se detengan mucho como en el detalle, ¿no? Por ejemplo, todo esto blanco son bacterias, ya vamos a ver que es un grupo de bacterias muy, muy grande, pero vean cómo en la poza 3 no es tan abundante, ¿no? Aunque sí es muy abundante en general, digamos, la composición es muy distinta a pesar de que sean charquitos así de verdad a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces toda esta diversidad pues también abre como algunas preguntas, ¿no? Justo de esta sopa primitiva, de si había una sola sopa o hay muchas sopas, que pueden dar origen a toda esta diversidad, ¿no? De microorganismos. Entonces, bueno, algo que viene en esta historia del pastel de lodo, que les voy a subir a Edmodo para que la lean con mucha más calma, es que estos microorganismos marinos, ¿no? de Cuatro Ciénegas, de este oasis, no perdieron su memoria genética y en su DNA guardan la historia desde que los tapetes microbianos le dieron estructura y casa a los grandes linajes microbianos y después pues a los eucariontes y a todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces es por eso que son una máquina del tiempo. Y ya les digo, los últimos segundos, los 10 segundos, pues está todo lo que somos nosotros, ¿no? El humano, su tecnología, lo que vimos de la higiene, etcétera.